En el video de hoy, y dando continuidad al tema de la toxoplasmosis, vamos a discutir los aspectos clínicos y patogénicos de la enfermedad. Sin embargo, quiero resaltar que en mi condición de médico veterinario vamos a considerar fundamentalmente lo que corresponde a la toxoplasmosis en gato, que al final, junto con los felinos salvajes, son los verdaderos hospedadores naturales, los hospedadores definitivos de la toxoplasmosis. Quiero resaltar que vamos a considerar también algunos aspectos en relación a la toxoplasmosis humana. Sin embargo, se darán cuenta de que existe un notable paralelismo en términos patogénicos y en términos clínicos entre lo que evidenciamos en un ser humano infectado con toxoplasmosis y lo que evidenciamos, por ejemplo, en un gato infectado con Toxoplasma gondii. Pero antes de dar inicio al desarrollo del tema, me gustaría resaltar que revisando el video de la semana pasada, noté que en ningún momento mencioné el hecho de que la toxoplasmosis corresponde a una zoonosis parasitaria. De hecho, siendo que Toxoplasma gondii es uno de los parásitos más exitosos en términos de colonización de hospedadores a nivel mundial, considerando que puede prácticamente infectar a cualquier animal de sangre caliente en cualquier parte del planeta y considerando que prácticamente cualquier tipo de célula nucleada puede servir para que esas formas de Toxoplasma gondii se multipliquen, es lógico pensar que la toxoplasmosis no solo es una zoonosis parasitaria, como también posee una posición relevante, una posición de destaque en términos de estar entre las zoonosis parasitarias producidas por protozoarios de mayor distribución a nivel mundial. Y dando ya inicio al tema que nos compete hoy, quisiera empezar por recordar que entre el 80 y el 90% de los seres humanos que se infectan con toxoplasmosis son asintomáticos. Lamentablemente no encontré algún dato con precisión en relación al gato doméstico. Sin embargo, es de esperarse también que bajo condiciones normales, la mayoría de los gatos que se infectan con Toxoplasma gondii también tendrán un comportamiento similar, es decir, una presentación totalmente asintomática de la enfermedad. Y desde un punto de vista clínico vamos a discutir los distintos aspectos de esta parasitosis en tres etapas diferentes, lo que correspondería a un cuadro clínico de toxoplasmosis congénita, lo que sería el comportamiento de la enfermedad en pacientes inmunocompetentes y lo que corresponde a la presencia de toxoplasmosis en pacientes inmunocomprometidos. Y es que exactamente las lesiones que se producen en un paciente infectado por Toxoplasma gondii, y esto vale para seres humanos o para el resto de los animales, son exactamente consecuencia de la intensa multiplicación de los parásitos a nivel de las distintas células nucleadas, fundamentalmente los taquizoitos. Y es exactamente el grado de lesión que esa multiplicación parasitaria ejerce a nivel de los distintos tejidos lo que tendrá una manifestación clínica en ese hospedador. En las fases crónicas de la enfermedad, donde no existe una multiplicación activa de parásitos, la presencia de los quistes tisulares será parcialmente responsable de algunas manifestaciones clínicas que pudieran ocurrir. Es decir, si el quiste tisular está interfiriendo con la función normal de un determinado órgano, tanto por sí mismo como en vista de la respuesta inflamatoria que la presencia de ese quiste pueda desencadenar, existirán algunas manifestaciones clínicas relacionadas entonces con ese proceso de respuesta inmunológica y con el nivel de compromiso que ese tejido pueda estar sufriendo en consecuencia de la presencia de ese quiste y de esa respuesta inmune. Y en relación a la toxoplasmosis congénita, tenemos que es la forma de toxoplasmosis aguda más grave que existe. Y esto sucede fundamentalmente cuando una madre que nunca ha sido expuesta al parásito se infecta durante el periodo de gestación, es decir, el primer contacto entre madre y parásito sucede durante la gravidez. Por no existir una protección inmunológica, entonces existe la probabilidad de que esos taquizoitos, activamente multiplicándose en los tejidos de la madre, puedan atravesar la placenta y puedan entonces contaminar al feto, de forma tal que las distintas lesiones que sucederán en ese individuo, en ese feto que está allí en formación, dependerán entonces también del número de parásitos que pasaron allí, de la multiplicación de los parásitos y de los sitios donde esos parásitos se están multiplicando preferencialmente. Debemos recordar que los parásitos se multiplican activamente dentro de las células nucleadas por un proceso de endodiogenia y posteriormente, cuando el número de parásitos dentro de esa célula es muy grande, las células se rompen, se liberan todas esas formas parasitarias, en este caso estamos hablando de taquizoitos, y se dirigen a parasitar nuevas células en distintos tejidos.
Esos parásitos continuarán multiplicándose hasta que el tratamiento logre controlarlos o hasta que se establezca una respuesta inmune que logre controlar esa alta multiplicación parasitaria. Y hablando exactamente sobre la toxoplasmosis congénita en seres humanos, la severidad de las secuelas en ese feto estarán directamente relacionadas con dos factores principales. El primero de ellos, la patogenicidad del aislado de toxoplasma responsable de la infección. Sí, existen distintos genotipos de toxoplasma y algunos de ellos tienen una mayor patogenicidad que otros. Aquellos más patogénicos generarán un mayor daño a nivel de ese feto. Por otro lado, otro factor importante es la edad gestacional. De tal forma que la gravedad de las secuelas que pudieran producirse en ese feto es inversamente proporcional a la edad gestacional. Quiere decir que si la infección ocurre en el primer tercio de la gestación o en esas etapas iniciales de la gestación, los daños al feto serán mucho mayores en comparación que si la infección ocurriese ya en las etapas avanzadas de la gestación. Y eso tiene todo el sentido del mundo, toda vez que entendemos que en la etapa inicial de la gestación, ese feto que está allí desarrollándose es extremadamente pequeño y apenas están formándose el tejido nervioso y el resto de los tejidos. De hecho, un feto de 12 semanas mide aproximadamente entre 6.5 y 7 centímetros y no pesa más de 15 gramos. Entonces allí la severidad de las secuelas serán mayores en comparación con la infección en una gestación casi a término, donde el feto ya está formado, donde la mayoría de los tejidos ya está formado y donde ese feto tiene un peso y un tamaño bastante considerable. Otro factor de relevancia en esta discusión es el hecho que la probabilidad de transmisión de la madre al feto es menor a nivel de las primeras etapas de gestación y esa probabilidad se incrementa en la medida en que incrementa la edad gestacional. Es decir, que el riesgo de la infección fetal, de la transmisión transplacentaria, se incrementa en la medida en que incrementa la edad gestacional. De hecho, se habla que durante el primer tercio de la gestación la probabilidad de transmisión está alrededor de 6% y esa probabilidad de transmisión aumenta hasta un 70% en caso de que la infección suceda en el tercio final de la gestación. Y eso es un trabajo bien antiguo, un trabajo de aproximadamente 1974 que evaluó aproximadamente unas 350 madres gestantes, de las cuales casi la mitad tuvo una primoinfección durante el periodo de gestación. Ese trabajo mostró de manera interesante ya en aquella época que durante el primer y el segundo tercio de la gestación la transmisión ocurrió apenas en 27% de las veces. Y de todas esas veces en que ocurrió transmisión, apenas en el 6% hubo una manifestación clínica severa de lesiones fetales. En 7% de las ocasiones esa infección resultó en daños moderados al feto. Y en 13% de las ocasiones la infección fue asintomática al momento del parto. De tal forma que el espectro clínico de la toxoplasmosis congénita es extremadamente variable. Puede acontecer en el feto una enfermedad sumamente grave, sumamente severa, y puede acontecer el nacimiento de bebés sanos, asintomáticos. De tal forma que dentro de esos extremos cualquier grado de manifestación clínica es posible que ocurra. Asimismo, podemos evidenciar signos clínicos en el individuo recién nacido, como es posible también que esos individuos sean asintomáticos y que manifiesten clínica de la enfermedad mucho tiempo después, como consecuencia de la reactivación de quistes tisulares que existían debido al proceso de transmisión transplacentaria. En los casos más graves de toxoplasmosis congénita, se habla de una tríada clínica que está caracterizada por la existencia de corioretinitis, que puede conducir a ceguera, la existencia de calcificaciones intracraneales y el desarrollo de cuadros de hidrocefalia. Asimismo, las alteraciones en términos del volumen craneano son también bastante frecuentes, con la posibilidad de existencia de microcefalia o de macrocefalia. De cualquier forma, los individuos que sufren este tipo de infección congénita, este tipo de toxoplasmosis aguda durante el proceso de gestación, manifestarán lesiones neurológicas diversas. Aparte de las lesiones ya indicadas, puede existir retardo psicomotor, dificultades de aprendizaje, pueden presentarse casos de hepatomegalia, de esplenomegalia, de anemia severa, falla hepática, episodios de convulsiones. En fin, la forma grave de la enfermedad es realmente desastrosa.
Si los individuos llegaran a nacer con lesiones leves o totalmente asintomáticos, pero donde se confirme la infección, es necesaria la aplicación de una terapia específica para evitar que la multiplicación de esos parásitos en los distintos tejidos vaya a complicar los casos clínicos. Y quiero resaltar aquí que es algo similar a lo que sucede en los gatos. Vamos a hablar de gato un poco más adelante, pero también puede haber la presencia de abortos, la existencia de animales que nacen y mueren a los pocos días, la existencia de lesiones oculares, dificultades de locomoción, en fin, toda una gama, todo un espectro de lesiones clínicas que pueden también ser el resultado de una toxoplasmosis aguda congénita en el caso de los gatos. La segunda clasificación que vamos a considerar es la toxoplasmosis en pacientes inmunocompetentes, siendo necesario resaltar nuevamente que entre el 80 y el 90% de los seres humanos que se infectan con toxoplasmosis no manifiestan ninguna entidad clínica relevante, es decir, la enfermedad tiene un comportamiento asintomático. Y eso es debido a que el sistema inmune es capaz de controlar la multiplicación de esos taquizoitos. En la medida en que ellos se van multiplicando y diseminándose por el cuerpo, el sistema inmune de manera rápida va actuando, va controlando esa multiplicación, de forma tal que los taquizoitos se arrestan en su capacidad de multiplicación y se convierten en bradizoitos que son enquistados en los distintos tejidos en forma de quistes tisulares. Y a pesar que no encontré datos precisos en el caso de los gatos, se cree que sucede exactamente lo mismo y que el porcentaje de animales asintomáticos se comporta más o menos de la misma forma que acabamos de discutir para los humanos. Con la diferencia que en la fase aguda de la infección, en los gatos se sucede un ciclo enteroepitelial sexual que conlleva a la producción de ooquistes no esporulados que pasan con las heces al medio ambiente. Excreción de ooquistes que sucede aproximadamente entre el 1 y el 3% de los gatos con toxoplasmosis aguda. Un número bastante bajo, pero que es relevante desde el punto de vista epidemiológico, ya que los animales que excretan oocistos lo hacen en cantidades altísimas. Se habla hasta de 1 millón de oocistos por gramo de heces, los cuales son liberados durante aproximadamente 2 y 3 semanas después de la infección. Pero repito, en la mayoría, hasta 90% de las ocasiones, la toxoplasmosis es una enfermedad autolimitante que de hecho no requiere ni siquiera de la instauración de tratamientos específicos. El propio organismo controla la enfermedad. Ahora bien, en ese 10 o 20% restante de los casos puede ocurrir una toxoplasmosis aguda, una toxoplasmosis que va a desencadenar manifestaciones clínicas que estarán directamente ligadas a los órganos en los cuales los parásitos están consiguiéndose multiplicar de manera activa. A pesar de que esa toxoplasmosis aguda en estos pacientes inmunocompetentes es también una enfermedad autolimitada. Sin embargo, pudiéramos decir que con un nivel de gravedad un poco mayor dependiendo de los órganos involucrados, pero que al final de algunos días, algunas semanas, pudiera resolverse si no ocurre ninguna complicación adicional. Y en general, en los pacientes que sufren de este tipo de presentación, desde un punto de vista clínico, la enfermedad ocurre como una especie de gripe, como una especie de mononucleosis infecciosa, donde lo más común es la existencia de una hiperplasia reactiva de los nódulos linfáticos de manera generalizada, es decir, una linfadenopatía generalizada que afecta con la mayor frecuencia a los ganglios linfáticos cervicales, sin otras manifestaciones clínicas de enfermedad. En los casos más severos, el espectro clínico de la toxoplasmosis dependerá del órgano involucrado. Así, si los parásitos se están multiplicando activamente en el hígado, habrán complicaciones hepáticas, habrá hepatitis. Si esa multiplicación está ocurriendo a nivel de páncreas, habrá pancreatitis, habrá mialgias. Si esa multiplicación sucede a nivel del tejido muscular, pueden ocurrir problemas de uveitis anterior o uveitis posterior si los parásitos consiguieran entrar a nivel del tejido ocular. Y asimismo, en los procesos más graves pueden existir signos neurológicos, convulsiones, desorientación, como consecuencia de la multiplicación de los parásitos a nivel del sistema nervioso central. Faringitis, esplenomegalia, hepatomegalia, lesiones cutáneas, en fin, un espectro bastante amplio, repito, dependiendo de las preferencias celulares de multiplicación de esos taquizoitos. Y en general, los pacientes con las afecciones más severas son aquellos que mostrarán aquellos signos encefálicos e inclusive se ha descrito también la existencia de cuadros de miocarditis. Nuevamente repito, no es lo común.
Lo común es que inclusive en este 10 a 20% de individuos que manifiesta enfermedad clínica al infectarse con toxoplasma, la infección sea también una infección leve con una linfadenopatía generalizada, pero que se resuelve de manera espontánea. Aquellos casos más graves requerirán la aplicación de una terapia específica. Y ya vamos a ver que un cuadro clínico similar es lo que sucede en el caso de los felinos infectados con Toxoplasma gondii. Pero antes vamos a hablar un poco de lo que sucede en el tercer tipo, en esta tercera clasificación que está referida a la toxoplasmosis en pacientes inmunosuprimidos o con algún grado de inmunodepresión. Y me estoy refiriendo, en el caso de humanos, a aquellos pacientes con HIV o con síndrome de inmunodeficiencia adquirida clínicamente no controlado. Es decir, me estoy refiriendo a aquellos pacientes que tienen contagios de linfocito CD4 positivo por abajo de 100 células por microlitro de sangre y altas cargas virales. En estos pacientes, por supuesto, que la toxoplasmosis es un riesgo para la vida. Y es exactamente en estos pacientes donde la mayoría de los signos clínicos está relacionado fundamentalmente con signos neurológicos: desorientación, convulsiones, depresión, alteraciones de comportamiento, la existencia de toxoplasmosis ocular, la existencia de corioretinitis que puede desencadenar en una ceguera, la presencia de uveitis, en fin, un conjunto de signos bastante relevantes que son consecuencia de la multiplicación de los parásitos dentro de esas células de ese sistema nervioso central. Siendo importante resaltar que en este tipo de pacientes con compromiso inmunológico, la mayoría de esos episodios agudos de toxoplasmosis son debidos a la reactivación de quistes tisulares que generan entonces esos cuadros clínicos bastante severos que, repito, comprometen la vida del paciente. Y ya veremos que algo similar ocurre en el caso de los gatos que están infectados con el virus de la leucemia viral y que están infectados con el virus de la inmunodeficiencia felina. En este tipo de pacientes es común la presencia de lesiones a nivel del sistema nervioso central, que son denominadas lesiones de realce en anillo y que, a pesar de no ser características de la toxoplasmosis, sugieren que toxoplasma pudiera estar involucrado como agente causal de esos signos neurológicos. Son lesiones cavitatorias de bordes que pueden ser regulares o irregulares y de diversos tamaños y que, repito, a pesar de estar presentes en una otra amplia variedad de lesiones neurológicas, también están presentes en el caso de toxoplasmosis, por lo cual es importante considerar toxoplasmosis dentro del diagnóstico diferencial. Todos estos pacientes con toxoplasmosis aguda con problemas de compromiso inmune, así como la toxoplasmosis aguda con signos clínicos manifiestos en caso de individuos inmunocompetentes, o la toxoplasmosis aguda neonatal o la toxoplasmosis congénita, requieren, repito, tratamiento específico e inmediato a fin de detener el avance de los parásitos, a fin de evitar que esa multiplicación activa de los parásitos continúe generando daño tisular que se manifestará a través de una amplia variedad de signos clínicos. Y como hablamos al inicio del video, cuando vemos la toxoplasmosis en felinos, específicamente vamos a hablar de la toxoplasmosis en el gato doméstico, veremos que el comportamiento de la enfermedad es extremadamente similar a lo que veíamos en el caso de los humanos. Es decir, si hablamos de pacientes inmunocompetentes, veremos que en ellos esa primera fase de la enfermedad puede conducir al desarrollo de un cuadro de diarrea, debido a que los parásitos en un inicio se están multiplicando a nivel del tracto gastrointestinal, específicamente en el intestino delgado, es decir, se está cumpliendo la fase enteroepitelial del ciclo de toxoplasma. Simultáneamente, los parásitos que se están multiplicando y que se están formando a nivel de ese intestino, es decir, los taquizoitos, se van a diseminar en toda la economía corporal y van a causar daño dependiendo de los órganos en los cuales ellos lleguen y las células que ellos parasiten y en las cuales se multipliquen. Y en la medida en que esos taquizoitos se están multiplicando a nivel de los distintos tejidos, el sistema inmunológico va estableciendo una respuesta inmune que logra controlar la infección y esos parásitos quedan enquistados en forma de bradizoitos a nivel de distintos tejidos. Pero desde un punto de vista clínico, la toxoplasmosis en gato es muy similar a lo que veíamos en el caso de los humanos, con la diferencia que la mayor casuística se presenta con lesiones que están sucediendo a nivel pulmonar, a nivel hepático, a nivel ocular y eventualmente también a nivel del sistema nervioso central. Es decir, a pesar de que todos los órganos de la economía corporal pueden ser afectados, esos 4 síndromes clínicos son los más comunes en la casuística diaria. Entonces, resumiendo,
durante esa fase enteroepitelial, que dura aproximadamente unas 2 semanas, es posible sí evidenciar la existencia de un cuadro de enteritis, de un cuadro de dolor abdominal en el gato infectado, pero que, repito, hasta en un 90% de los casos es asintomático y autolimitante. Y en ese 10 a 20% de los animales que manifiestan enfermedad clínica, esa enfermedad clínica generalmente es leve e involucra fundamentalmente al pulmón, al hígado, al sistema ocular y eventualmente al sistema nervioso central. Se han descrito algunos casos de toxoplasmosis tegumentaria, sin embargo son casos bien poco comunes. Y de manera similar a lo que veíamos en humanos, cuando clínicamente expresa, esa toxoplasmosis en gatos se manifestará con hepatitis, se manifestará con una pancreatitis, con neumonía, con faringitis, uveitis y encefalitis, dependiendo del nivel de agresión de esa multiplicación parasitaria. Ahora, de manera similar a lo que veíamos en humanos inmunosuprimidos, la inmunosupresión en gatos por el tratamiento con quimioterapia, por el uso prolongado y en altas dosis de esteroides o más frecuentemente debido a la presencia de virus de inmunodeficiencia o del virus de la leucemia viral, estas manifestaciones pueden ser bastante más severas y sí comprometer la vida del animal. Principalmente el cuadro encefálico en pacientes felinos inmunosuprimidos es bastante fuerte, con problemas de convulsiones, de ataxia, de alteraciones comportamentales, en fin, de manera muy similar a lo que ya discutimos, pero que en este caso están sucediendo en el paciente felino producto de un cuadro de inmunosupresión. De forma tal que en pacientes con encefalitis es sumamente importante tener a la toxoplasmosis dentro de lo que sería el diagnóstico diferencial. E inclusive gatos recién nacidos con problemas exactamente de ataxia, de convulsiones, de desorientación, deben despertarnos las alarmas para sospechar de la existencia de una toxoplasmosis aguda debido a una transmisión transplacentaria. Aparte de este síndrome encefálico, los otros 3 síndromes relacionados con toxoplasmosis en gatos son el síndrome pulmonar, un síndrome hepático y un síndrome ocular. En el caso pulmonar, es posible evidenciar una neumonía con un patrón alveolar difuso, que si bien es cierto, no es exclusivo de toxoplasma, sino que puede presentarse en una amplia diversidad de otras patologías, debe sí despertarnos la curiosidad de la posibilidad de que exista toxoplasmosis. Asimismo, un cuadro de hepatitis con un paciente felino manifestando ictericia, con colangitis intrahepática y con un incremento de las enzimas relacionadas con daño hepático, con daño hepatocelular, por ejemplo, la alanina transaminasa, la aspartato transaminasa, la gamma-glutamil transferasa y la fosfatasa alcalina, deben también despertarnos la curiosidad de incluir a la toxoplasmosis dentro de nuestros diagnósticos diferenciales, así como también la existencia de lesiones oculares, como por ejemplo el desarrollo de uveitis o el desarrollo de lesiones a nivel de la retina, deben también sugerirnos la probabilidad de que Toxoplasma gondii esté allí involucrado como agente causal. Y con este amplísimo espectro de probabilidades clínicas, es lógico pensar en la dificultad del diagnóstico. Es decir, el diagnóstico de la toxoplasmosis es todo un reto para el médico veterinario. Es muy amplia la gama de signos clínicos o de órganos involucrados en un proceso de toxoplasmosis aguda. Por lo tanto, aquellas distintas lesiones y síndromes que acabamos de discutir deben siempre despertarnos la necesidad de considerar a toxoplasma. Sin embargo, en el diagnóstico de toxoplasmosis debemos considerar distintos aspectos, tanto estos aspectos clínicos con todos los detalles que acabamos de mencionar, aunados a aspectos epidemiológicos, por ejemplo, si es un gato que está siempre dentro de casa o si es un gato que va al exterior, si es un gato que se alimenta con ración, si hay la posibilidad de que él consuma carne cruda o no. Todos esos son factores que debemos considerar a la hora de intentar hacer un diagnóstico de toxoplasmosis. Y en esta misma historia clínica, considerar si ha habido problemas con partos anteriores, si el animal ha presentado abortos, si han nacido gatos muertos o gatos que mueren a los pocos días después de nacer. Y por supuesto correlacionar todos esos aspectos clínicos y epidemiológicos con los aspectos laboratoriales. Por ejemplo, las enzimas hepáticas que acabamos de mencionar son de gran orientación diagnóstica.
la presencia de lesiones a nivel ocular son también de gran significado diagnóstico. Y finalmente, todos estos aspectos deben ser correlacionados con exámenes específicos de diagnóstico de toxoplasma a nivel de laboratorio. Y dentro de esa gama de exámenes posibles, la determinación de los niveles de inmunoglobulina M es lo que nos da una mejor orientación diagnóstica, ya que la presencia de inmunoglobulinas M en altas concentraciones tiene un valor predictivo positivo bastante alto. Es decir, en un paciente felino con algunas de las manifestaciones clínicas que acabamos de discutir, combinado con una inmunoglobulina M elevada, si es posible la titulación, estaremos hablando de títulos mayores de 1 en 64. Ya es un buen indicativo de que Toxoplasma gondii pueda ser el responsable de ese cuadro clínico. En cuyo caso, así no exista una confirmación diagnóstica, es necesaria la aplicación de un tratamiento específico a fin de evitar que esas lesiones continúen progresando y que pongan en riesgo la vida del animal. La determinación de títulos de inmunoglobulina G también pudiera ayudar en el diagnóstico. Sin embargo, su valor predictivo es inferior comparado con el de la inmunoglobulina M. De forma similar acontece con la determinación de DNA de los parásitos por PCR, ya que en muestras sanguíneas la realización de PCR puede dar resultados positivos en animales donde la toxoplasmosis clínica no es evidente, es decir, donde no es Toxoplasma gondii el responsable del cuadro clínico principal que estamos evidenciando. Sin embargo, la PCR tiene sí un valor diagnóstico fundamental cuando hacemos la detección de DNA de los parásitos a nivel del líquido cefalorraquídeo o a nivel del humor acuoso o a nivel del líquido amniótico. En esos casos, la detección de DNA de los parásitos nos está indicando sin ninguna duda la existencia de toxoplasmosis aguda y, por supuesto, en cuyo caso es necesaria la instauración inmediata de una terapia. Algo que contribuye también en orientar el diagnóstico hacia la toxoplasmosis es la determinación de la presencia de retrovirus, como indicado anteriormente. Si el animal es positivo para leucemia viral o si es positivo para el virus de la inmunodeficiencia felina, ya eso también nos ayuda a pensar que las manifestaciones clínicas agudas que estamos evidenciando pueden ser el resultado de una reactivación de una toxoplasmosis latente. Y finalmente, y hablando muy brevemente sobre el diagnóstico, quizá lo más importante es indicar que el tratamiento de la toxoplasmosis aguda está indicada para los casos de toxoplasmosis congénita, para los casos de toxoplasmosis neonatal, para aquellos pacientes que a pesar de ser inmunocompetentes están manifestando toxoplasmosis clínica aguda, para todos aquellos pacientes con problemas de inmunodepresión que estarán manifestando señales de toxoplasmosis a nivel del sistema nervioso central, a nivel ocular y por supuesto en el caso de los gatos también, todos aquellos pacientes que estén manifestando toxoplasmosis aguda con las manifestaciones clínicas que acabamos de discutir. Asimismo, es importante señalar que los fármacos disponibles para el tratamiento de Toxoplasma gondii son efectivos exclusivamente contra las formas de replicación rápida, contra esos taquizoitos que se multiplican a nivel de los tejidos. Por el contrario, los bradizoitos, una vez que se enquistan y se encuentran protegidos allí por esa pared quística, esos fármacos no tienen efecto. Asimismo, es importante indicar que en el caso del tratamiento de una toxoplasmosis aguda en una madre no protegida y que se acaba de infectar, el tratamiento debe buscar eliminar al parásito, es decir, prevenir que el parásito atraviese la placenta. Y es por ello que se usa una droga que es la espiramicina, que es una droga que es efectiva contra los taquizoitos, pero que no tiene capacidad de atravesar la placenta. Caso ya hubiese acontecido esa contaminación fetal, entonces los fármacos de elección son aquellos que tienen la capacidad no solo de matar a los taquizoitos en esos individuos, tanto en la madre como en el feto, sino que son fármacos que tienen que tener la propiedad de difundir a través de la placenta para poder ejercer un efecto a nivel del feto. Y en el caso de los felinos, exactamente, el fármaco de elección es la clindamicina. La clindamicina tiene ambas propiedades, por lo tanto nos permite tratar a una gata que pudiera estar gestante y a la vez estaremos también ejerciendo un efecto de tratamiento sobre los fetos que están desarrollándose en esa gata.
Asimismo, este fármaco, esta clindamicina, tiene la capacidad de difundir al sistema nervioso central, por lo que también es altamente efectiva en el tratamiento de cuadros de encefalitis en pacientes felinos con toxoplasmosis aguda. Una alternativa al uso de la clindamicina es la combinación de trimetoprima con sulfas, fármacos también altamente eficientes en el tratamiento de estas infecciones agudas. Y en los casos de toxoplasmosis ocular, aparte de estas drogas específicas, sea la clindamicina o sea la combinación de sulfas con trimestoprim, es necesario el uso de prednisona, es decir, un esteroide con el objetivo de tratar de reducir el proceso inflamatorio que está sucediéndose a nivel ocular. Y nuevamente, lo ideal es la prevención. Y siendo que la toxoplasmosis congénita humana es, por decirlo, el foco de la mayoría de las personas que ve un video de toxoplasmosis, entonces es extremadamente importante que esa madre que acaba de salir embarazada y que nunca ha tenido contacto con toxoplasma, pues lo ideal es entonces prevenir. Consuma agua solo de fuentes confiables, lave meticulosamente frutas y vegetales antes de consumirlos, no consuma carne cruda o mal pasada, evite hacer el cambio de la caja de arena de ese gato. Inclusive, en relación a lo de la caja de arena, es importante, por supuesto, por prevención máxima, que alguien lo haga. Pero si ese cambio en la caja de arena, si esa limpieza, esa higienización de la caja de arena se realiza a diario, el riesgo es sumamente bajo, ya que los oquistes necesitan entre 1 día y 5 días para hacerse efectivos. No vaya a cajas de arena a nivel de parques públicos o permita que personas que viven en la misma casa vayan a dichos parques. Evite dar carnes crudas o mal cocidas a su gato en casa. Evite que roedores, palomas u otros tipos de potenciales hospedadores intermediarios ingresen a su casa. Y por supuesto, mantenga los planes sanitarios de su gato al día. Incluyan dentro de esos programas sanitarios en gatos la determinación de virus de inmunodeficiencia y de virus de la leucosis viral felina para saber si su gato es o no portador de alguno de esos virus. Y sobre todo, mantenga la calma. El gato en casa es un amigo, es nuestra mascota, es nuestro hijo de 4 patas y entonces debemos tratarlo con todo el cariño del mundo. Y si te gustó este video, por favor, ayúdame a compartirlo. Envíalo a tu lista de contactos, envíalo a los médicos veterinarios, estudiantes de medicina veterinaria, personas gestantes que se interesan en saber cuál es el riesgo de tener gatos en casa estando embarazadas y en fin, a todas aquellas personas que consideres que este video puede ser de interés. No dejes de suscribirte en el canal, síguenos también en Instagram y nos vemos en el próximo video.